Tengo todo y aún así me siento mal. Esta historia es para ti. ¿Alguna vez has pensado, ¿por qué no soy feliz si lo tengo todo? Tienes trabajo, familia, responsabilidades cumplidas y aún así hay un peso que no se va. Cumples, respondes, sonríes cuando toca. Desde afuera, tu vida parece estable, incluso envidiable. Pero por dentro hay algo que no encaja. No es tristeza abierta, no es una crisis evidente. Es algo más silencioso, una incomodidad constante que no sabes explicar sin sentir culpa. Porque sabes que, en teoría, deberías estar bien. Y ese debería se convierte en una presión que aprieta el pecho todos los días. Hay momentos en los que te preguntas en silencio si algo está mal contigo. Si eres ingrato por sentirte así. Si estás exagerando. Y entonces te obligas a agradecer, a sonreír más, a no hablar del tema. Porque, ¿cómo decir en voz alta que te duele algo cuando aparentemente no te falta nada? Tu pensamiento interno lo repite una y otra vez, no tengo derecho a sentirme mal. Y esa frase se vuelve una jaula emocional. La sensación principal no es solo tristeza. Es culpa por no ser feliz. Culpa por sentir un vacío cuando todo parece en orden. Culpa por no experimentar la alegría que se supone deberías sentir. Y esa culpa te hace callar, disimular, seguir funcionando como si nada pasara. Vives cumpliendo con todo, menos contigo mismo. Quizás hoy estás viviendo algo parecido. Hay días en los que despiertas y todo parece estar en orden. Tienes un techo, responsabilidades claras, personas que dependen de ti o que dicen quererte. Cumples con lo que se espera, trabajas, respondes mensajes, sonríes cuando alguien te pregunta cómo estás. Desde afuera, tu vida luce estable. Incluso podrías decir que tienes todo. Y, sin embargo, en medio de esa normalidad, aparece una sensación incómoda que no sabes explicar, te sientes mal, sin una razón evidente. Tal vez estás en una reunión familiar, todos conversan, ríen, comparten anécdotas, y tú participas como siempre. Pero en algún momento te desconectas por dentro. Sigues ahí, escuchando, asintiendo, pero una parte de ti se pregunta en silencio porque no logra sentir la misma alegría que los demás. Y enseguida llega la culpa. ¿Qué me pasa? Debería estar feliz. Esa contradicción mental se vuelve constante. O quizá estás solo en casa después de un día productivo. Cumpliste tus pendientes, resolviste problemas, hiciste lo correcto. Te sientas un momento esperando sentir satisfacción, pero lo único que aparece es un vacío emocional difícil de nombrar. No es tristeza profunda, no es depresión evidente. Es más bien una incomodidad persistente, una sensación de que algo no encaja aunque todo esté bien. En esos momentos surgen pensamientos que casi nunca dices en voz alta. ¿Por qué me siento mal si tengo todo? ¿Soy desagradecido por no ser feliz? ¿Qué más necesito para sentirme bien de verdad? Empiezas a compararte con otros. Ves personas que, con menos, parecen disfrutar más. Y entonces la mente insiste, ellos sí valoran lo que tienen, yo no. Esa comparación alimenta la idea de que el problema eres tú,
que hay algo defectuoso en tu forma de sentir. Así nace la culpa por no ser feliz, una culpa silenciosa que no se ve, pero pesa todos los días. En lo cotidiano, esta sensación se manifiesta de muchas formas. Agradeces en voz alta, pero por dentro sientes que el agradecimiento no alcanza para llenar lo que te falta. Cumples con todos, pero no logras sentir plenitud. Recibes cariño, reconocimiento o estabilidad, y aún así algo duele sin explicación clara. Y entonces aparece otra contradicción, sabes que no te falta nada esencial, pero emocionalmente sientes que algo importante no está en su lugar. Muchas personas viven este conflicto sin nombrarlo, tener todo, y aún así sentirse mal. No lo dicen porque temen parecer ingratos o exagerados. Así que lo guardan. Siguen funcionando, siguen cumpliendo, siguen mostrando fortaleza emocional. Pero en privado se preguntan si esta sensación de vacío emocional es normal o si significa que algo en su interior está roto. También surge la idea de que sentirte así es injustificable. Piensas que hay personas con problemas reales, con carencias visibles, y que comparado con eso, tu malestar parece pequeño o ilegítimo. Esa comparación no alivia, al contrario, aumenta la sensación de ingratitud emocional. Porque ahora no solo te sientes mal, sino que además te juzgas por sentirte mal. En medio de estas contradicciones, se instala una lucha interna constante, agradecer vs reconocer el dolor, cumplir vs sentir plenitud, tener todo vs sentirse vacío. Y esa lucha desgasta más que el propio malestar. Porque no solo cargas con la emoción incómoda, sino también con el cuestionamiento permanente sobre si tienes derecho a sentirla. Tal vez has intentado ignorarlo. Decirte que es solo cansancio, estrés o una etapa pasajera. Tal vez has repetido frases como debería ser feliz o no tengo motivos para sentirme así. Pero cuanto más intentas obligarte a sentir algo que no nace de forma natural, más evidente se vuelve la desconexión interna. Por eso, si en algún momento has sentido que algo duele a pesar de que tu vida parece estar bien, esta historia es para ti. No es casualidad que estés aquí. Porque hay muchas personas que viven cumpliendo con todo, teniendo lo que se supone que deberían desear, y aún así cargan con una sensación silenciosa de insuficiencia emocional. Y cuando escuchan que alguien pone en palabras ese conflicto, piensan lo mismo, casi con alivio, me está describiendo exactamente a mí. La sensación de tener todo y aún así sentir dolor no aparece de un día para otro. No nace en el presente, sino que suele tener un origen silencioso que se fue construyendo con los años, casi sin que lo notaras. Es el resultado de pequeñas experiencias, de mensajes aprendidos, de emociones que no tuvieron espacio para expresarse en su momento. Muchas veces empieza en etapas tempranas de la vida, cuando aprendiste que estar bien significaba no causar problemas. Tal vez te acostumbraste a ser responsable, a no quejarte, a adaptarte a lo que los demás necesitaban. Sin darte cuenta, fuiste desarrollando la idea de que tu valor estaba en cumplir, en ser fuerte, en no mostrar incomodidad. Y con el tiempo, esa forma de funcionar se volvió tu manera automática de vivir. Así nació un patrón interno: si todo está en orden afuera, entonces no debería haber dolor adentro. Y cuando el dolor aparece,
la mente lo rechaza, lo cuestiona, lo invalida. Porque no encaja con la imagen de estabilidad que has construido. Entonces surge la primera pregunta incómoda: ¿por qué me siento así si no me falta nada? Ese cuestionamiento abre la puerta a pensamientos internos repetitivos que se vuelven casi automáticos. Pensamientos que no dices en voz alta, pero que se repiten en silencio: tal vez estoy exagerando. Hay personas que la pasan peor, no debería quejarme. No tengo derecho a sentirme mal. Cada uno de esos pensamientos no elimina el dolor, solo lo empuja hacia adentro. Lo esconde, lo minimiza, lo cubre con una capa de autoexigencia emocional que exige que estés bien, que te sientas agradecido, que valores lo que tienes sin cuestionar cómo te sientes realmente. Y ahí aparece la culpa. No la culpa por haber hecho algo incorrecto, sino la culpa por no sentir lo que se supone que deberías sentir. Culpa por no ser feliz cuando tu vida parece estable. Culpa por experimentar vacío emocional cuando, desde afuera, todo luce suficiente. Esa culpa es silenciosa, pero constante. Te acompaña incluso en momentos que deberían ser tranquilos, recordándote que algo en ti no funciona como debería. Junto a la culpa, también aparece la vergüenza. Vergüenza de admitir que te duele algo que no sabes explicar. Vergüenza de reconocer que, a pesar de tener logros, afectos o estabilidad, existe una incomodidad interna que no desaparece. Entonces decides callar. No porque no necesites hablar, sino porque sientes que no tienes argumentos válidos para hacerlo. ¿Cómo explicas un dolor que no tiene una causa visible? Esa combinación de culpa y vergüenza fortalece la autoexigencia emocional. Empiezas a exigirte sentirte bien, a obligarte a disfrutar, a repetir frases como todo está bien incluso cuando no lo sientes así. Intentas convencerte de que el problema es solo una fase, una actitud, una falta de perspectiva. Pero cuanto más te obligas a sentir felicidad, más evidente se vuelve la distancia entre lo que vives y lo que realmente sientes. Ahí es donde la frase cobra sentido: cuando el dolor habla, el alma escucha. Porque el dolor no aparece para arruinar lo que tienes, sino para señalar que hay necesidades emocionales que no han sido atendidas. Sin embargo, cuando aprendiste que sentirte mal era sinónimo de ingratitud, decidiste ignorar esa voz. Y al ignorarla, el malestar no desaparece, solo se vuelve más silencioso y más profundo. Con el tiempo, desarrollas conductas que sostienen este conflicto sin darte cuenta. Sigues cumpliendo con todos, respondiendo a expectativas, manteniendo una imagen de estabilidad emocional. Sonríes cuando toca sonreír, agradeces cuando corresponde, hablas de tus logros o de lo que tienes, pero evitas hablar de lo que te duele sin motivo claro. Esa omisión constante refuerza la idea de que tu malestar no merece espacio. Otra conducta frecuente es compararte constantemente. Mirar a otros que parecen felices con menos y concluir que tu dolor es injustificado. Esa comparación no solo invalida tu experiencia, sino que fortalece la creencia de que algo en ti está fallando. Y así, el foco deja de estar en comprender lo que sientes para centrarse en corregirte, en exigirte cambiar, en presionarte para encajar con la imagen de felicidad que crees que deberías tener. En ese proceso, te desconectas gradualmente de tus propias emociones.
No porque no las sientas, sino porque no les das permiso para existir. Las reduces, las racionalizas, las escondes detrás de la gratitud obligatoria. Pero el alma no se conforma con explicaciones lógicas cuando hay necesidades emocionales no atendidas. Por eso, aunque repitas que todo está bien, algo dentro de ti insiste en mostrar que no lo está del todo. Cuando el dolor habla, el alma escucha. Y escuchar no significa dramatizar ni negar lo que tienes, sino reconocer que el bienestar no se construye solo con logros externos o estabilidad visible. Se construye también con conexión interna, con validación emocional, con permiso para sentir incluso cuando la vida parece estar en orden. Al comprender este origen silencioso, muchos se dan cuenta de que no están rotos ni desagradecidos. Están cargando con años de autoexigencia emocional, con aprendizajes que les enseñaron a priorizar la estabilidad externa sobre la verdad interna. Y ese descubrimiento produce un reflejo profundo y personal, entender que el dolor no contradice lo que tienes, sino que revela lo que te ha faltado sentir, expresar o reconocer durante mucho tiempo. Llega un momento en que ya no puedes seguir ignorándolo. Un momento en el que la frase aparece sin avisar, clara, directa, incómoda. No debería sentirme así, pero me siento mal. Ahí empieza el quiebre. No es un colapso visible. No hay lágrimas escandalosas ni escenas dramáticas. Desde afuera, todo sigue funcionando. Cumples con tus responsabilidades, respondes mensajes, trabajas, conversas, sonríes cuando es necesario. Tu vida parece estable. Tu entorno no detecta nada extraño. Nadie sospecha que, por dentro, algo se ha desconectado. Ese es el reconocimiento emocional incómodo, darte cuenta de que puedes tener todo en orden afuera y aún así sentir un vacío que no sabes explicar. Y lo peor no es el vacío en sí, sino la sensación de que no tienes derecho a sentirlo. ¿Por qué piensas, si tengo lo que muchos desean, por qué me siento así? Entonces no solo duele el malestar, también duele la culpa por sentirlo. Una culpa silenciosa que te obliga a minimizar lo que pasa dentro de ti. Te repites que es una etapa, que es cansancio, que solo necesitas descansar un poco más o distraerte. Pero el alivio nunca llega del todo. Sigues funcionando. Sigues cumpliendo. Sigues estando presente para los demás. Pero cada vez te sientes menos presente para ti. Esa es la desconexión interna, el cuerpo actúa, la mente responde, la vida continúa, pero algo esencial deja de sentirse vivo. Como si estuvieras habitando tu propia vida desde una distancia emocional que no sabes cómo cerrar. Y entonces ocurre la escena más silenciosa de todas. Te detienes un momento. No porque alguien lo note, sino porque algo dentro de ti ya no puede seguir ignorándose. Hay un silencio breve. Un silencio que no se oye afuera, pero que pesa adentro. Respiras hondo. El aire entra lento, pero no llena ese espacio interno que se siente vacío. Exhalas despacio, esperando que al soltar el aire también se vaya esa incomodidad, pero no se va. Permanece ahí, discreta, constante, como un ruido bajo que nunca desaparece por completo. Tu respiración se vuelve más consciente.
No es un ataque de ansiedad ni un colapso emocional. Es algo más sutil, una pausa en la que te das cuenta de que llevas tiempo sintiéndote así, aunque lo hayas disimulado bien. Miras a tu alrededor. Todo sigue igual. Las mismas cosas, las mismas personas, los mismos logros, las mismas rutinas. Nada ha cambiado lo suficiente como para justificar ese dolor. Y, sin embargo, el malestar está ahí, presente, persistente, inexplicable. Ahí nace el reconocimiento más difícil, aceptar que el problema no está en lo que tienes, sino en lo que sientes y no has podido nombrar. Sigues funcionando socialmente. Sigues diciendo todo bien cuando te preguntan. Sigues cumpliendo con lo que se espera de ti. Pero por dentro te das cuenta de que cada respuesta automática te aleja un poco más de lo que realmente pasa en tu mundo emocional. Y eso genera una tensión interna enorme. Porque mientras más correcto es tu funcionamiento externo, más incomprensible se vuelve tu desconexión interna. Empiezas a sentir que vives en dos niveles al mismo tiempo, uno visible, estable, que los demás reconocen, y otro invisible, más frágil, que casi nadie ve y que tú mismo intentas no mirar demasiado. El silencio vuelve. Un silencio más largo ahora. La respiración se escucha otra vez, más profunda, más lenta. No es alivio. Es conciencia. Y en medio de esa pausa aparece el vacío emocional. No un vacío absoluto, sino una sensación de falta de sentido en medio de lo que debería sentirse suficiente. Como si todo encajara en teoría, pero no terminara de sentirse real en la experiencia interna. Te das cuenta de que has aprendido a seguir adelante sin preguntarte demasiado cómo te sientes. A cumplir metas sin detenerte a evaluar si esas metas también nutren tu mundo emocional. A agradecer lo que tienes mientras ignoras lo que te falta sentir. Ese descubrimiento incomoda. Porque rompe la narrativa que te habías contado, que con estabilidad, logros o afectos visibles sería suficiente para sentirte bien. Y entonces surge la pregunta que cambia todo. Una pregunta que no busca culparte, sino comprender el origen real del dolor. Y si no te duele porque te falte algo, sino porque nunca aprendiste a escuchar lo que sientes teniendo todo. La mente se queda en silencio ante esa idea. El cuerpo también. No hay respuesta inmediata. Solo una tensión emocional máxima, una sensación de estar frente a una verdad que no habías considerado antes. Porque esa pregunta no niega lo que tienes, pero tampoco invalida lo que sientes. Solo abre una posibilidad distinta, que el dolor no sea incoherente, sino ignorado durante demasiado tiempo. La respiración se estabiliza poco a poco. El vacío no desaparece, pero ahora se siente más visible, más reconocible. Ya no es solo una molestia inexplicable, sino una señal emocional que pide ser comprendida, no reprimida. Y ahí termina el punto de quiebre, no con una solución inmediata, sino con la tensión psicológica más profunda. La sensación de estar al borde de entender algo importante sobre ti mismo, mientras el corazón espera, en silencio, que finalmente llegue una comprensión que dé sentido a ese dolor que nunca encajó con la vida que tienes. Hay un momento después del quiebre en el que algo empieza a acomodarse por dentro. No porque el dolor desaparezca de golpe,
sino porque, por primera vez, dejas de pelearte con él y comienzas a preguntarte qué significa realmente. La revelación psicológica central es incómoda, pero también liberadora. Sentirte mal teniendo todo no es incoherente, es una señal. Una señal de que algo en tu mundo emocional lleva tiempo sin ser atendido, aunque tu vida externa parezca estar en orden. Durante mucho tiempo aprendiste a evaluar tu bienestar con parámetros visibles, logros, estabilidad, responsabilidades cumplidas, relaciones que deberían hacerte sentir pleno. Y cuando esas piezas estaban presentes, asumías que el malestar interno era una falla personal. Como si sentirte triste, vacío o desconectado fuera una especie de defecto emocional que debías corregir en silencio. Pero esa lectura es incompleta. El dolor que sientes no contradice lo que tienes, revela lo que necesitas emocionalmente y no has sido escuchado. No habla de ingratitud ni de debilidad. Habla de una parte de ti que ha estado sosteniendo mucho sin encontrar un espacio seguro para expresarse. Por eso es importante diferenciarlo con claridad. Dolor no iguala debilidad. Dolor iguala necesidad emocional no atendida. Esta nueva lectura cambia el lugar desde donde miras lo que te pasa. Ya no se trata de preguntarte qué me pasa que no puedo ser feliz con lo que tengo, sino que parte de mí ha estado esperando ser vista, comprendida o cuidada y no lo ha sido. Tal vez lo que duele no es la falta de cosas externas, sino la falta de conexión interna contigo mismo. La costumbre de funcionar, resolver, cumplir, pero no detenerte a validar cómo te sientes realmente en medio de todo eso. Como si hubieras aprendido a ser eficiente para la vida, pero poco compasivo con tu propia experiencia emocional. Y en ese punto, algo se suaviza. Porque si el dolor no es un defecto, deja de ser algo que debes esconder. Empieza a ser algo que puedes escuchar. Algo que tiene sentido dentro de tu historia, dentro de tus exigencias internas, dentro de todo lo que has sostenido sin permitirte sentir con libertad. Quizás hoy estás viviendo algo parecido. Quizás llevas tiempo creyendo que deberías estar bien solo porque tu vida cumple con ciertos estándares visibles. Quizás has minimizado tu malestar comparándolo con problemas más graves de otros. Y en ese intento por ser lógico, fuerte o agradecido, fuiste silenciando pequeñas señales emocionales que ahora se acumulan y piden atención de forma más intensa. Ahí es donde cobra sentido la frase, cuando el dolor habla, el alma escucha. El dolor no siempre llega para destruir lo que tienes, a veces llega para mostrarte lo que te falta sentir, procesar o reconocer. No es un enemigo automático, sino un mensajero incómodo que insiste cuando has ignorado demasiado tiempo tus propias necesidades emocionales. Esta comprensión no elimina la herida de inmediato. No convierte mágicamente el vacío en plenitud ni la culpa en tranquilidad absoluta. Pero cambia algo fundamental, deja de hacerte sentir defectuoso por sentir. Te permite ver que tu malestar no es un error en tu personalidad, sino una respuesta humana a una desconexión interna que necesita ser atendida con honestidad. Porque puedes tener estabilidad y aún así necesitar descanso emocional. Puedes tener personas alrededor y aún así necesitar sentirte comprendido en profundidad. Puedes cumplir con todo y aún así necesitar un espacio donde no tengas que demostrar nada. Y eso no te vuelve débil.
te vuelve humano. El alivio que aparece aquí no es eufórico ni exagerado. Es más silencioso, más realista. Es el alivio de dejar de juzgarte por lo que sientes. De permitir que tu experiencia emocional exista sin obligarla a encajar en la idea de cómo deberías estar. Comprender esto no niega la herida. No la borra ni la minimiza. Pero le quita el peso extra de la culpa. Y cuando la culpa disminuye, el dolor se vuelve más claro, más manejable, menos confuso. Quizás hoy estás viviendo algo parecido. Y si es así, tal vez este no sea el momento de exigirte sentirte bien de inmediato, sino de empezar a escucharte con más honestidad. Porque, al final, cuando el dolor habla, el alma escucha, y esa escucha, aunque no cure todo de una vez, abre por primera vez un camino posible hacia una reconciliación más profunda contigo mismo. Esta historia es para ti. No es casualidad que estés aquí. Si llegaste hasta este punto del video, no fue por curiosidad superficial. Fue porque algo dentro de ti reconoció esta sensación, tener muchas cosas en orden por fuera, y aún así sentir un peso que no sabes explicar del todo. Y eso merece ser dicho en voz alta, sin vergüenza y sin culpa. Primero, algo muy importante, lo que sientes es real. No es dramatización. No es exageración. No es falta de gratitud. Es una experiencia emocional válida que muchas personas viven en silencio, creyendo que no deberían sentirse así solo porque todo está bien en su vida. Y ahí empieza el conflicto interno. Te enseñaron que si tienes estabilidad, personas cerca o metas cumplidas, deberías sentirte pleno. Que sentir tristeza, vacío o desconexión en medio de eso significa que algo está mal contigo. Y entonces aparece la culpa. ¿Cómo me puedo sentir así si no me falta nada? Pero esa es una creencia falsa. Creencia: si tengo todo, no debería sentirme mal. Realidad: puedes tener muchas cosas y aún así tener necesidades emocionales no atendidas. Creencia: sentirme así significa que soy débil o inconforme. Realidad: sentirte así significa que hay una parte emocional tuya que lleva tiempo siendo ignorada. Creencia: debería poder con esto solo. Realidad: el bienestar emocional no se construye solo con lógica o fuerza de voluntad. Tu dolor no desaparece porque entiendas que deberías estar bien. El dolor no obedece órdenes racionales. El dolor señala, insiste, incomoda, hasta que lo miras con honestidad. Y mirarlo no te hace débil, te hace consciente. Esta historia es para ti. Porque quizás llevas mucho tiempo funcionando, resolviendo, cumpliendo con todo lo que se espera de ti, mientras una parte más silenciosa se pregunta, ¿por qué me siento así si, en teoría, todo está bien? Y esa pregunta no merece ser castigada. Merece ser escuchada. No es casualidad que estés aquí. Tal vez llegaste buscando respuestas, pero en realidad lo que necesitabas era validación. Que alguien te dijera que no estás roto, que no estás fallando, que no estás siendo desagradecido por sentirte mal en medio de una vida que parece suficiente. Porque sentir dolor no invalida lo que tienes. Y tener cosas no invalida lo que sientes. No tienes que justificar tu tristeza con tragedias extremas para que sea legítima.
No necesitas demostrar que tu malestar es lo suficientemente grave para permitirte sentirlo. Tu experiencia emocional no se mide comparándola con la de otros, se mide por lo que pasa dentro de ti. Y dentro de ti, algo ha estado cargando mucho tiempo sin descanso. Quizás aprendiste a ser fuerte, responsable, funcional, pero no aprendiste a detenerte y preguntarte cómo estás realmente. Quizás te volviste experto en cuidar a otros, en cumplir expectativas, en mantener todo en orden, y te acostumbraste a dejarte para después. Siempre para después. Hasta que ese después se volvió un vacío silencioso. Y aquí es donde necesitas escuchar esto con claridad. No tienes que demostrar que mereces sentirte bien. No tienes que justificar tu cansancio emocional. No tienes que fingir que todo está en su lugar cuando por dentro algo duele. Tu valor no depende de qué tan agradecido aparentas estar. Tu valor no depende de cuántas cosas correctas hayas conseguido en la vida. Tu valor no depende de que tu historia se vea perfecta desde afuera. Tu valor existe incluso cuando te sientes confundido, cansado o emocionalmente desconectado. Tal vez te enseñaron que ser fuerte era no quejarte, no incomodar, no mostrar demasiado lo que sientes. Y con el tiempo te volviste experto en sonreír, responder todo bien y seguir adelante, aunque por dentro no estuviera todo bien. Eso no te hace falso. Te hace alguien que aprendió a sobrevivir emocionalmente en silencio. Pero sobrevivir no es lo mismo que estar en paz. Y reconocer eso no es un acto de ingratitud, es un acto de honestidad contigo mismo. No estás exagerando. No estás siendo débil. No estás fallando por sentirte así. Estás sintiendo algo que necesita ser atendido, no negado. Algo que no se resuelve repitiéndote que deberías estar feliz, sino dándote permiso para aceptar que hoy, simplemente, no lo estás del todo, y eso también forma parte de ser humano. Esta historia es para ti. Porque quizás llevas mucho tiempo sosteniendo una versión fuerte de ti mismo mientras una versión más vulnerable esperaba ser reconocida. Y hoy, por fin, esa parte está siendo nombrada sin juicio. No es casualidad que estés aquí. Porque a veces no necesitamos más consejos ni más exigencias, sino un espacio donde alguien diga, tiene sentido que te sientas así. No estás solo en esto. Tu dolor no es un error que debes corregir rápido. Es una señal que pide cuidado, comprensión y tiempo. No tiempo para desaparecer, sino tiempo para ser procesado con calma y sin presión. Y aunque nada cambie mágicamente al terminar este video, algo importante ya empezó a cambiar, ya no estás ignorando lo que sientes. Ya no estás fingiendo que no existe. Ya lo estás viendo, nombrando y permitiendo que tenga un lugar dentro de ti. Eso no resuelve todo, pero libera algo. Libera la presión de tener que ser fuerte todo el tiempo. Libera la culpa de no sentirte tan feliz como creías que debías. Libera la idea de que hay algo defectuoso en ti por experimentar este vacío. No estás defectuoso. Estás cansado. No estás incompleto. Estás sobrecargado emocionalmente. No estás desagradecido. Estás necesitando conexión interna real. Y reconocerlo no te rompe, te humaniza. Porque sanar no empieza cuando el dolor desaparece.
Empieza cuando dejas de negarlo y empiezas a tratarte con la misma comprensión que siempre has tenido para los demás. Y hoy, al escucharte en estas palabras, ya no estás tan solo con lo que sientes. Ya hay alguien nombrándolo contigo. Ya hay un espacio donde tu experiencia tiene sentido. Eso es acompañamiento real. Eso es el inicio de una liberación emocional silenciosa, pero profunda. Y ahora que llegas a este punto, quizás no sientes una solución inmediata, ni una respuesta que lo acomode todo de repente. Y eso está bien. Porque hay procesos emocionales que no se resuelven con una idea nueva, sino con una comprensión más honesta y más profunda de lo que llevas dentro desde hace tiempo. Hoy no se trata de salir diferente de aquí. Se trata, tal vez, de salir un poco más consciente. Un poco más cercano a ti mismo. Un poco menos exigente con ese corazón que ha intentado funcionar correctamente mientras algo dentro seguía sintiéndose confundido, cansado o incluso culpable por no estar completamente bien. No todo se acomoda en un solo momento. No todo se entiende de golpe. Hay dolores que no desaparecen cuando los nombras por primera vez, pero sí empiezan a cambiar cuando dejas de ignorarlos y comienzas a mirarlos con calma, sin pelearte con ellos. Porque a veces el mayor alivio no es dejar de sentir, sino dejar de luchar contra lo que sientes. Quizás hoy no tienes todas las respuestas. Quizás todavía hay preguntas que siguen dando vueltas dentro de ti. ¿Por qué te duele si aparentemente todo está en orden? ¿Por qué te invade el vacío en momentos en los que deberías sentir plenitud? Porque la culpa aparece justo cuando intentas aceptar que algo no está del todo bien. Y tal vez no necesitas resolver esas preguntas hoy. Tal vez lo único que necesitabas era reconocer que existen, y que no te hacen débil, defectuoso ni desagradecido. El proceso emocional real casi nunca es lineal. Hay días en los que entiendes mucho, y otros en los que vuelves a sentir lo mismo. Hay momentos de claridad, y otros de confusión. Y eso no significa retroceder, significa estar atravesando algo humano, algo que se mueve por capas, no por conclusiones rápidas. Poco a poco, cuando te permites aceptar lo que sientes sin juzgarte, algo empieza a cambiar de forma silenciosa. No es un cambio ruidoso ni evidente. Es más bien una sensación interna de descanso leve, como si ya no tuvieras que sostener una versión perfecta de ti todo el tiempo. Como si pudieras existir tal como estás hoy, incluso con tus dudas, tus vacíos y tus emociones contradictorias. Y ese descanso emocional no se fuerza, se construye. Se construye al escucharte con honestidad. Se construye al dejar de compararte con lo que deberías sentir. Se construye al darte permiso de ser un proceso, no un resultado terminado. Todavía hay partes de esta historia que no están completamente claras. Todavía hay emociones que seguirán apareciendo en distintos momentos de tu vida. Pero ahora, quizás, cuando vuelvan, ya no las mirarás con la misma dureza ni con la misma culpa. Tal vez empezarás a reconocerlas como señales, no como defectos. Y eso ya es un avance silencioso, aunque no se note desde afuera. Porque este camino no se trata de convertirte en alguien que nunca se siente mal. Se trata de convertirte en alguien que entiende mejor lo que siente y que ya no se castiga por ello.
Lo que estás viviendo no termina aquí. Esto no es un cierre definitivo, es más bien una pausa consciente dentro de un proceso emocional más largo. Un proceso en el que, poco a poco, aprenderás a diferenciar lo que te duele, lo que necesitas y lo que realmente esperas de ti mismo y de tu vida. Hoy tal vez solo entendiste algo. Mañana tal vez lo sentirás de otra forma. Y más adelante, quizá, podrás responderte con más calma y menos culpa. Tal vez hoy estás viviendo este dolor, pero en la próxima historia hablaremos de cuando el silencio también sana.